no te puedo mostrar directamente hacer un ejercicio porque no vas a entender muchas cosas. La primera vez que hice un BCM realmente quedó muy mal. Mapeé una línea de producción en una empresa multinacional. Realmente era el proyecto mapear con un BCM una línea de producción, y la verdad es que fui siguiendo una guía e hice cálculos a lo loco. Realmente no sabía toda la utilidad o todo lo que se le podía sacar a un BCM. Un BCM es un mapeo de procesos de alto nivel, es decir, vamos a tomar en cuenta el proceso desde un nivel alto y vamos a tratar de hacer modificaciones al proceso de una forma sistemática, no únicamente como Kaizen enfocado a ciertas áreas un poquito más específico, sino tratamos aquí de poder hacer mejoras a nivel flujo de información y de materiales. La verdad es que esa vez no entendía muy bien todo lo que se le podía sacar. La verdad es que BCM es una metodología súper importante. Es muy interesante y muy importante que la sepas cuando se mejora continuo, porque aquí estamos uniendo dos cosas muy importantes: la parte de flujo de materiales y la parte de flujo de información. Entonces siempre me quedé con esa espina de poder hacer un BCM correctamente, y entonces me puse a investigar de los padres del BCM. Me puse a investigar desde Toyota de cómo fueron los primeros BCMs o manejos de flujo de materiales e información, y llegué finalmente a un libro donde ese libro pues básicamente son las personas que se interesan y estudian a Toyota y de ahí diseñan un BCM como actualmente lo conocemos. El libro se llama Learning to See, es de Mike Rotter y John Shock, y aquí detallan paso a paso los lineamientos, simbologías, todo lo que requiere saber antes de hacer un BCM, y obviamente los pasos para poder hacer o mapear un flujo de proceso y de materiales y de información. Así que espérate al final del video, ya que si quieres aprender a poder hacer un value stream mapping como el que está viendo a continuación, pues estás en el lugar correcto, ya que vamos a aprender todo relacionado a value stream mapping. ¡Oh my God! El BCM, el objetivo principal es mapear el flujo de materiales y de información que sea una cadena de valor. Cuando digo flujo de materiales me refiero a cuál es la ruta o cuál es el flujo que sigue un producto o materiales para poder convertirse en un producto final hacia un cliente. Y cuando digo flujo de información me refiero a toda la información escrita, verbal o electrónica que le dice al proceso qué hacer. Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos programas de producción, órdenes de producción, pedimento de materiales, compra de materiales, factura de producto terminado, todo lo relacionado a información que con esta información va a poder seguir avanzando la cadena de valor. El reto del BCM para el flujo de información es cómo tú puedes hacer fluir la información para que un proceso haga lo que el siguiente proceso requiere cuando lo necesite. Entonces aquí es bien importante, piensa cómo puedes hacer fluir la información para que el proceso solo haga lo que el proceso necesita cuando el proceso lo requiera. Entonces aquí es bien importante esta pregunta y te la dejo para que la reflexiones, porque realmente esto te va a volar la cabeza. O sea, esta pregunta debe de ser lo primordial para poder hacer o implementar mejoras de Kaizen a nivel macro, a nivel flujo de valor. El segundo punto que debes tomar es que el BCM se enfoca mucho en la cadena de valor. Este concepto de cadena de valor no fue inventado por Toyota, no fue inventado por estos chicos de Michael Rotter, sino lo enunció por primera vez Michael Potter. Entonces él definía la cadena de valor como actividades que realmente son importantes y tienen valor para el cliente final. Entonces en eso nos centramos en el BCM. Y pues básicamente cómo mejorar el flujo de información para que únicamente dejemos las actividades que agregan valor al cliente y poder eliminar actividades que realmente no generan valor y que realmente generan un desperdicio. Viendo esta lámina hay muchas actividades, hay tipos de actividades que agregan valor, que son necesarias, como puede ser por ejemplo
el pesaje de un producto, la mezcla de un producto, el ensamble de un producto, el embarque de un producto, que son necesarias, porque al final de cuentas si no embarcas el producto, el cliente no te va a pagar. Si el producto no lo ensamblas, el cliente no te lo va a pagar. Pero también hay actividades que no agregan valor, y entonces aquí realmente son actividades que el cliente pues realmente no va a pagar por ellas. Entonces hay dos tipos aquí de actividades. Entonces marcaba dos: las actividades no necesarias pero sin valor agregado, que ahí necesitamos minimizarlas. Entonces, por ejemplo, actividades necesarias pero que no agregan valor, por ejemplo, sería sacar inventarios mensuales de tus almacenes. Esa actividad ni siquiera te está contando para poder entregar valor al cliente. El cliente no le interesa si haces inventario o no haces inventario. Eso es irrelevante para él, pero es necesario para poder llevar un control en tu organización. Hay otras actividades que, por ejemplo, no son esenciales y requerimos eliminarlas. Entonces aquí lo importante del BCM, y esto nos va a llevar a poder encontrar actividades que no agregan valor pero que no son esenciales. Entonces aquí nos va a tener que volar la cabeza, nos va a tener que poder el BCM poder decir: órale, ya encontré esta actividad que realmente no es esencial, no agrega valor, realmente es innecesaria, el cliente no me paga por ella, entonces hay que eliminarla. Sale que, por ejemplo, normalmente esto va relacionado a los 7 desperdicios comunes que maneja el Manufacturing. Entonces, por ejemplo, podrían haber actividades no esenciales como tener un sobreinventario. Entonces aquí puede ser que tengamos un sobreinventario. Puede haber actividades que tengamos tiempos de espera, tiempos muertos o ciclos de operaciones altos. Entonces aquí estamos tratando de enfocar este BCM. Pues bueno, hasta aquí vamos muy bien. Entonces, para poder llegar a hacer este BCM que vemos a continuación, pues obviamente requerimos varios pasos de forma estratégica. Para poder lograrlo, necesitamos primero seleccionar una familia, no empezar a poder mapear todo de jalón. Entonces se requiere mapear una sola familia, mapear una serie de productos que tengan o compartan etapas de procesos similares, y sobre eso enfocarnos. Obviamente toma aquí en cuenta el Pareto, es decir, qué producto es. Seguramente en tu trabajo hay productos estrella que lo hacen todos los días seguidos, y hay productos que lo hacen esporádicamente. Entonces te conviene más enfocarte a los productos que hacen más, o sea, que son los top de ventas, a que enfocarte o perder mucho tiempo en productos que hacen esporádicamente. Puedes hacer una tableta como la que viene acá, donde vas poniendo producto A, B, C, D y etapas de proceso, y vas circulando, vas tachando que ese producto por qué etapas de proceso pasa, y después revisas si esas familias, de todas las familias que saques, cuáles son las top para poderte enfocar. Otra cosa bien importante es que cuando mapemos el estado actual, pues realmente ya tengas de por medio varias cosas implementadas. Principalmente así la más fundamental que tú requieres realmente, y piénsalo muy bien, es que tengas estandarizados los trabajos. Esto ya lo vimos, tenemos un video, pues ya hice un video de estandarización de procesos, así que dale clic al link que aparece a continuación y velo, y primero, antes de que hacer un BCM, pues tenga estandarizada la información. El BCM, como ves acá, pues principalmente son varios, es un diagrama donde ocupamos simbología y ocupamos cajas, ocupamos cálculos, símbolos que nos va a estar representando de una forma macro cómo es el proceso. Se ve de primera vez como algo raro, pero al final de cuentas cada simbología pues representa algo. En este libro Learning to See hablan de una simbología básica. Primero esta que es como símbolo de fábrica, y te fijas, pues tú la ves y se aparece una fábrica. Entonces nos referimos a que este simbolito lo vamos a ocupar para clientes y proveedores. Cuando ocupemos el cuadrito y arriba le vamos a poner el nombre de la etapa del proceso, pues significa que es una etapa de proceso. Este triangulito con una I en medio, que es ahí, significa inventory, es el inventario. Entonces un triangulito referimos que en esa etapa, en ese punto hay un inventario. Podemos poner en la parte de abajo información como por ejemplo
cuántas piezas guarda en promedio ese lugar como inventario, o cuántos días permanece ese inventario ahí hasta que lo sigan moviendo. Tenemos este camioncito, pues obviamente, donde tenemos detalles de envío. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, cada cuánto se hacen los envíos, cuánto tarda en que el proveedor traiga un material, cuántos envíos de producto final enviamos al día, cuánto tiempo tarda en embarcar. Entonces aquí colocamos como detalles del envío, ¿vale? Aquí ocupamos una flecha como cebra, o sea, una cebra en forma de flecha. Ocupamos aquí el sistema push, que es como que lo estamos haciendo, entonces es como el empujar, ¿no? Yo tengo cierto inventario, ahora te lo paso planta para que tú lo trabajes. Ya que lo acabaste planta, ahora yo te te lo paso al almacén. Entonces voy empujando. Normalmente es lo que estamos trabajando, o normalmente es como trabajamos muchas empresas. Empezamos a empujar el material para que sigan trabajando. Tenemos, por ejemplo, la flecha esta, que no es cebra, es una cebra no rayada. Es una flecha que nos está indicando como el producto terminado al cliente. Entonces aquí puede ser que los materiales al proveedor, pero también puede ser el producto final que entregamos al cliente. Luego el que sigue es un circulito ahí con una U, que significa que es como una persona. Si la viéramos de arriba, es una estación, es un operador, una persona que está trabajando en esa etapa del proceso. Luego tenemos acá estas como estrellas luminosas, o no sé cómo llamarlo, como ideas como el boom, que lo referimos como a Kaizen. Y esto es como, mira, fíjate, aquí hay un área de oportunidad. Aquí podemos hacer un Kaizen rápido, ¿no? Modificar la plantilla, modificar el flujo de información, modificar el proceso. Pues aquí colocamos este simbolito en el proceso para indicar que aquí requerimos hacer un Kaizen, ¿sale? Y dentro de la estrellita pues ponemos de qué Kaizen estamos hablando. Luego aquí tenemos una flecha, una línea con un triangulito, que es la flecha sencilla, que referimos a información escrita. Entonces aquí nos referimos a toda esa información que, por ejemplo, puede que una hoja, el programa de producción se le den en hojas, y entonces ande rodando por todos lados. Entonces aquí mapeamos, aquí colocamos que es información escrita, o puede ser también para identificar que es una información hablada, verbal. Yo te digo, operador, que hagas esto. Entonces nada más es la forma en que tú vas a poder saber que requieres continuar el siguiente proceso. Tenemos una flecha en forma de rayo, así como rayo, que nos refiere a información electrónica. Entonces aquí hablamos de toda esa información que mandamos por mail, que podemos ver por SAP. Entonces todo aquello que estamos ocupando el mail o computadora para poder dar información a las personas. Sale. Entonces hasta aquí espero que vayamos bien, chicos. Espero que hayamos bien entendido este tema y que pues vayan aprendiendo muy bien, porque deben de aprender esto. Si no lo aprenden, pues realmente no va a servir de nada que aprendan a hacer el BC. ¿Sale? El siguiente punto dice programa de producción. Entonces en un cuadrito vamos a estar colocando nuestro programa de producción. Posiblemente hay gente que nunca ha sabido que es un programa de producción, y pues realmente en la escuela o en su primer trabajo pues le dicen tienes que desarrollar un BCM. Entonces un programa de producción es la guía que tiene que seguir la planta para saber cuánto fabricar de cada producto. Entonces es como dice ahí, es una planeación de la producción, ¿no? Entonces en toda la semana te encargo que hagas 5000 cajas de este código. Entonces ahí yo obviamente en este programa de producción yo ya consideré la capacidad de la máquina, la velocidad de la máquina, la eficiencia de la máquina, y te digo que eres capaz y la disponibilidad para hacer 5000 cajas, ¿sí? Entonces el programa de producción sale. Luego tenemos aquí la caja de información. Entonces aquí podemos colocar indicadores o cálculos. Por ejemplo, aquí podemos colocar el ciclo de tiempo, el ciclo de operación, el takt time, el tiempo de valor agregado. Entonces aquí agregamos más cosas. Podemos agregar cuántos turnos, cuánto scrap tenemos, ¿no? Entonces aquí podemos también ligarlo a indicadores. Esto nos va a servir porque al final de cuentas con esto vamos a poder saber en dónde es nuestro cuello de botella, y eso lo vamos a ver, ¿vale? Tenemos otros poquito más avanzados, y eso les vamos a hablar de una forma resumida.
y eso pues normalmente nos ayuda para el BCM. Entonces hasta aquí, hasta la última de simbología base, pues con esta simbología ya podíamos poder hacer un BCM, ¿sale? Esta que te digo del BCM futuro, pues aquí tenemos un poquito más específicos y voy a estar haciendo videos para poder entender cómo funciona un Kanban, cómo funciona un supermercado, el FIFO por ejemplo, ¿vale? Y los sistemas pool. Entonces aquí son como metodologías, sistemas que te van a poder ayudar a ser más lean, ¿no? Principalmente el supermercado es poder reducir el sobreinventario, la sobreproducción, tener únicamente lo indispensable para poder fabricar y tener una manufactura más esbelta. Supermercado, aquí hablaba un retiro de mercancía, cuando quitamos una mercancía de un anaquel, por ejemplo, de unos racks. Entonces también tenemos aquí el símbolo de retiro del Kanban, es lo mismo. Retiramos nuestro Kanban, retiramos nuestros materiales para poder colocar otros. Ahí tenemos el símbolo de Kanban. Esto quiere decir que aquí en este punto colocamos materiales. Tenemos también tarjetas de Kanban. En este punto tarjetas de Kanban para poder saber cuánto inventario estar entregando al proceso. Entonces también si el Kanban es por lotes, o también tenemos aquí el de los lentecitos, acá todos fashion, es de ajustes del programa. Entonces vamos viendo el inventario y conforme al inventario pues vamos ajustando el programa de producción para hacer más o hacer menos de un cierto código. Tenemos aquí el sistema pool y por último tenemos el sistema FIFO, que son primeras entradas y primeras salidas. En la caja de información podemos estar colocando toda la información necesaria que nos va a poder ayudar a visualizar cómo está el proceso en cuanto estamos cumpliendo o no la demanda que el cliente nos está pidiendo. Colocamos muchas cosas como por ejemplo el porcentaje de desperdicio, cuántos turnos y otros indicadores, otros cálculos que nos van a ayudar, como son los siguientes, que es el tiempo de ciclo, que aquí es cuánto tiempo nos está tardando una pieza en pasar por una etapa del proceso, desde que inicia hasta que termina en una etapa del proceso, y eso lo cronometramos. Luego viene cada pieza es decir, cada cuánto se está cambiando un producto. Entonces posiblemente hay industrias que cada 7 días estén cambiando de producto, o inclusive en promedio en otras puede que sea cada 2 días, ¿no? El siguiente indicador, que es el tiempo de cambio de modelo, que va relacionado con el anterior, ahora es cuánto tiempo me estoy tardando yo en cambiar de un producto a otro producto. Entonces si aquí detectas que tienes tiempos de cambio muy prolongados, debería estar aplicando un SMED. De hecho hicimos un video y te dejo el video en el link que aparece aquí arriba para que tú puedas realmente ver las 7 claves para que tengas un SMED exitoso y reduzcas estos tiempos de cambio de modelo. El siguiente es el tiempo disponible, que es básicamente cuánto tiempo tengo disponible en un día para que las máquinas trabajen o los equipos de trabajo trabajen. Entonces aquí debes de considerar mucho de quitar averías, tiempos de averías, tiempos de mantenimientos planeados, tiempos de comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el siguiente es el uptime, que es cuánto tiempo funcionan las máquinas, ¿no? Entonces aquí también te vas a tomar en cuenta en un día cuánto porcentaje están funcionando. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí realmente tú ya tienes las herramientas indispensables para poder desarrollar un BCM del estado actual. Entonces ya vimos de que el BCM debemos empezarlo sobre una familia, y ahorita vamos a ver los pasos para poder hacer un BCM actual. Ya vimos los iconos, la simbología para un BCM futuro que nos puede ayudar a ser más lean, y todo esto pues, nos va a llevar a un plan de implementación. En este video vamos a estar abarcando hasta el mapa del estado actual. Entonces, si realmente te interesa que hagamos el BCM del estado futuro, pues bueno, deja un comentario para poder saber que te está realmente interesando esto. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí vamos muy bien. Espero que no sea cansado para ustedes y que hayan tomado notas o repitan el video, para que ahora a partir de adelante vamos a explicar los pasos para poder desarrollar el BCM del estado actual. ¿Vale? Con todas las herramientas que ya vimos, ya vas a poder entender que el primer paso que debes de tomar en cuenta es vamos a dibujar los iconos de cliente, proveedor y control de producción. Entonces dibujamos esos 3 entes importantes, que básicamente sobre estos 3 se lleva el flujo de cadena de valor. Entonces el cliente, el control de producción y el proveedor.
El siguiente punto es vamos a estar investigando los requisitos del cliente, es decir, cuánto a la semana requiere el cliente o cada cuánto, cuál es la demanda que el cliente me está pidiendo, y también colocar datos como por ejemplo de producción, cuánto debo de estar fabricando al día para poder cumplir al cliente, o cuántos turnos de producción o cuántos minutos de producción tengo disponibles para cumplir la demanda del cliente. ¿Sale? El otro punto es vamos a estar dibujando el icono de embarque, es decir, vamos a estar colocando el icono del embarque, es decir, aquí vamos a colocar cada cuánto se hacen embarques al cliente, con qué frecuencia, cuántos al día. Entonces toda la información que nos puede ayudar mucho a entender la satisfacción del cliente. ¿Sale? El siguiente punto que ahora es la contraparte, es decir, los camiones entrantes, los envíos de proveedor que tienen materias primas, cada cuánto llegan, con qué frecuencia se entregan, cuánto tiempo tardan en poder entregarte un producto desde que tú le pidas, etcétera. ¿Sale? El siguiente punto, estamos hablando del punto 6, es agregar las cajas del proceso. Entonces, ya que estuvimos de forma macro y determinamos la demanda del cliente y determinamos cuánto tarda el proveedor en traernos, pues vamos a enfocarnos a control de producción, que vamos a colocar aquí las etapas principales de un proceso para poder tener un producto final. Entonces aquí hablamos de 5 etapas, que es corte de tela, coser, tapizado, montaje final y por último el embarque. Entonces vamos a empezar aquí de izquierda a derecha, es decir, cómo va el proceso. Entonces es decir, cuál es la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 para poder entregarle al cliente. ¿Sale? Y el siguiente pues vamos a estar dibujando nada más o colocando la caja de información debajo de cada proceso y la línea de tiempo, que es estas líneas como en zigzag, donde vamos a estar colocando nuestros tiempos de valor agregado y nuestros tiempos de no valor agregado. El 8 es vamos a estar colocando aquí cómo es el flujo de información que se da entre control de producción y las etapas del proceso, o cuál es o cómo se da el flujo de información del cliente hacia control de producción, es decir, control de producción cómo sabe que el cliente requiere 150 días a la semana, y vamos a estar colocando aquí información que nos está ayudando, como por ejemplo dice que control de producción toma en cuenta 4 semanas de forecast, que es básicamente el pronóstico de venta, para poder planear, y eso se lo transmite de forma escrita a las etapas del proceso en un programa de producción semanal, ¿no? Entonces aquí está, el control de producción está colocando a estas etapas por medio de un programa de producción semanal a las etapas para poder saber cuándo tienen que estar haciendo. ¿Sale? Y control de producción, la empresa da de forma, o al proveedor le comunica sus requerimientos de materias primas por medio de forma electrónica, y eso lo hace por medio de órdenes semanales. Pues aquí estamos colocando pues básicamente cómo va el flujo de información en todas las etapas, ¿no? El cliente con control de producción con el proveedor y control de producción hacia las etapas del proceso para tener un producto final. ¿Sale? Pues bueno, espero que aquí vamos bien. Luego el siguiente, lo más importante es vamos a obtener datos del proceso. Entonces aquí te vas a dedicar a cronometrar tiempos, a investigar información. Yo te dije, aquí tenemos una amplia variedad que podemos estar colocando. Puedes estar investigando a ver cuánto desperdicio tenemos, cuánto tiempo es nuestro ciclo de tiempo, que es de cajón tienes que poner el ciclo de tiempo, es decir, cuánto me está tardando una pieza en un proceso en tardarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, corte de tela te dice que el tiempo de ciclo es de 28 minutos, es decir, una pieza desde que entra a la etapa de corte de tela hasta que sale tarda 28 minutos. Tenemos aquí el ciclo de cambio de producto, que tarda 13 minutos en hacer cambio de presentación. Tenemos que el cambio de productos hace cada 7 días, y tenemos una disponibilidad en las máquinas del 91%, ¿no? Entonces eso fue lo que nosotros cronometramos, investigamos del proceso y lo vamos plasmando. Entonces aquí no es una regla básica de que coloques estos, nada más yo te digo que aquí asegura mucho lo del ciclo de tiempo, porque te va a ayudar mucho a entender los cuellos de botella.
que ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? El siguiente es vamos a estar colocando el número de operadores o proceso que tenemos en un proceso, es decir, en corte de tela tenemos 2 operadores, en coser tenemos un operador y en las demás etapas tenemos igual 2 operadores. ¿Sale? El punto número 11 es que voy a estar colocando en donde hay inventarios, ¿no? Entonces aquí estamos colocando con triangulitos con el amarillo, una ahí en medio en donde hay inventarios y colocamos cuánto piezas manejamos en ese punto y cuánto tiempo tarda principalmente ese inventario en que se desplace, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre corte de tela y coser dice que se tardan 12 horas en que una pieza pueda pasar hacia el área de coser, 12 horas para que, y entonces termina corte de tela, hace un inventario de 7 sillas, 7 piezas, que eso se mantiene en 12 horas para que coser, la etapa de proceso los puede estar ocupando, ¿sale? Después lo que sigue es que en el punto número 2 es vamos a estar agregando líneas de cómo se están moviendo los materiales entre procesos, ¿no? Entonces aquí colocamos las líneas y manejamos el sistema push, que básicamente es el de empujar. Entonces este punto es muy sencillo, que vamos a estar colocando cómo se va moviendo ese flujo de materiales entre etapas de proceso. El punto número 3 es vamos a calcular cuál es el tiempo de valor agregado en ese proceso. Entonces, que es básicamente, por ejemplo, del tiempo de ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la etapa de coser tenemos un tiempo de ciclo 42 minutos, es decir, para que una tela se cosa completamente tardan 42 minutos, pero de los 42 minutos no únicamente 30 minutos realmente son actividades que están agregando valor hacia el cliente final, ¿no? Entonces los tiempos restantes, los 12 minutos restantes, pues básicamente son tiempos de no valor agregado, que es el siguiente punto. Entonces es determinar el tiempo de valor agregado, de valor no agregado, ¿no? Entonces 30 minutos de valor agregado y 12 minutos de valor no agregado vienen relacionados a actividades que van relacionados con los 7 desperdicios Lean. ¿Sale? Pues bueno, el siguiente punto que es, vamos a estar terminando aquí, áreas de oportunidad en los procesos, y una de las formas de poder encontrar áreas de oportunidad en procesos como por ejemplo cuellos de botella son por medio del cálculo de takt time. Takt time es básicamente cada cuánto tiene que estarse produciendo una silla para poder cumplir la demanda del cliente. Si recuerdas que en la fábrica tienen que cumplir una demanda de 150 sillas a la semana, ¿no? Entonces el takt time va relacionado al tiempo disponible y la demanda del cliente, es decir, cuánto tiempo tengo yo disponible y entonces ese tiempo disponible cuántas sillas tengo que estar fabricando. Entonces llevamos el takt time a días para poder saber cada cuánto tiene que estarse fabricando una silla y compararlo contra los ciclos de tiempo de cada etapa del proceso, ¿no? Entonces en este caso el tiempo disponible para un día son 24 horas por 60 minutos y tenemos un tiempo disponible del 80%, por eso estoy colocando 0.8, y todo eso lo dividimos en 30 sillas al día porque tenemos 150 sillas a la semana que cumplir y nada más trabajamos 5 días, ¿no? Entonces al momento de hacer los cálculos nos da que nuestro takt time deben de ser 38 minutos. Podemos hacer una gráfica y en esta gráfica de forma visual podemos identificar cuáles son los cuellos de botella, es decir, en qué etapas del proceso el tiempo de ciclo es mayor que el takt time, y si el tiempo de ciclo es mayor al takt time significa que esa etapa del proceso nos va a estar provocando que no estemos cumpliendo la demanda del cliente que nos está pidiendo. Entonces el área de coser tiene aquí un tiempo de ciclo mayor al takt time y entonces esa etapa en específico nos va a generar ese cuello de botella y el riesgo de no cumplir al cliente con la demanda del producto que necesita. Entonces el tapizado, pues bueno, está cerca y también podríamos tomarlo como un área de mejora. Sin embargo, pues tenemos que estar enfocándonos mucho al área de coser. ¿Sale? Y eso es el siguiente punto, ¿no? Entonces vamos a identificar cuellos de botella y te acuerdas que esta estrella fulminante, pues vamos a estar colocando aquí áreas Kaizen donde estamos detectando un área, un cuello de botella donde podemos estar mejorando algo, ¿no? Entonces
Además, ¿por qué crees tú? A ver, piensa, ¿por qué crees que tengamos cuellos de botella en esa etapa de coser? Podría ser que aquí en todas las etapas tenemos dos personas en la fabricación de cada etapa del proceso, y en la etapa de coser tenemos una persona. Entonces posiblemente, porque no hace falta una persona, el tiempo de ciclo de esa etapa es muy alto. Entonces posiblemente si colocamos otra persona, posiblemente el tiempo de ciclo se reduzca y entonces ya no sea un cuello de botella esa etapa del proceso. ¿Sale? Por último, y a los últimos dos pasos, es calcular el lead time o el ciclo de operación completo del proceso, es decir, cuánto tiempo tarda el proceso. Y aquí tenemos que estar sumando todo, es decir, cuánto tiempo tarda. Aquí por ejemplo son 3 días. 3 días tarda una materia prima en estar en inventario hasta que pasa al proceso de corte de tela. De ese corte de tela tarda, ese corte de tela tiene un ciclo de operación de 28 minutos. Entonces voy sumando 3 días más 28 minutos. Luego, cuando acaba de fabricar el corte de tela, guarda un inventario. Ese inventario se queda 12 horas. Entonces voy sumando 3 días más 28 minutos más 12 horas. Y luego sumo así el ciclo de operación de coser, el inventario, que es el tiempo de espera que tarda ese inventario después de coser, el ciclo de operación de tapizado, el tiempo de ciclo de montaje final, y aquí me falta el icono, que aquí no está, el icono del inventario, cuánto tiempo tarda ese inventario en que se vaya a un embarque. Entonces sumo todos los tiempos de ciclo y tiempos de espera de los inventarios, y a final de cuenta me da que son 10.202 minutos, que son aproximadamente 7 días. ¿Sale? El siguiente punto es calcular el tiempo de ciclo de valor agregado, ¿no? Entonces vamos a estar agregando o vamos a estar colocando aquí el tiempo de valor agregado. Entonces el proceso completo tarda 7 días porque hay muchas actividades de valor agregado y no valor agregado. Entonces el valor no agregado es principalmente las actividades que nos están generando pues tiempos, el lead time tan grande, ¿no? Entonces, y el tiempo de valor agregado es 88 minutos, que es básicamente sumar estos minutos de 23 minutos más 30 más 25 más 10. Entonces todos esos minutos básicamente es nuestro tiempo de valor agregado. Entonces una silla debería estarse fabricando en 88 minutos, sin embargo el proceso completo desde una materia prima hasta que llega al proceso de embarque tarda aproximadamente 7 días. Entonces por eso el BCM es tan importante, principalmente porque nos está ayudando a encontrar, calculando esos tiempos, hacer evidente pues principalmente que deberíamos estar haciendo algo para poder mejorar esos tiempos tan grandes que tenemos sobre el tiempo de valor no agregado. Y te fijas, principalmente va mucho el lead time, o aumenta mucho el lead time principalmente por los tiempos tan prolongados en inventarios que tenemos, ¿no? Entonces podemos determinar a ver qué se puede hacer para poder mejorar el proceso y tener menos tiempo de inventario, ¿no? Entonces por eso el BCM futuro te va relacionando aquí supermercados, tarjetas de Kanban, entre otras herramientas que te van a poder ayudar a que tu proceso sea más continuo y tengas menos proceso discontinuo, que esto va pues principalmente con el inventario. ¿Sale? Pues bueno chicos, hasta aquí llegamos al final del video. Espero que les haya gustado bastante, que hayan aprendido algo del BCM. Este es el BCM realmente más padre que he hecho, y espero les haya ayudado, y con toda la información que ya hemos visto pues realmente vayan a hacer el BCM del estado actual y después piensen cómo poder mejorarlo y hacer el BCM futuro para poder así desarrollar o ir reduciendo esos tiempos tan largos de tiempo de valor no agregado, que a final de cuentas van mermando nuestra productividad, van mermando, no puede entregar al cliente lo que él está esperando. ¿Sale? Nos vemos.